Well, aquí estoy nuevamente con un nuevo video en todo barbón, pero aquí estoy hablándote. Me siento obligado a probar la existencia de Dios. Tengo anteriores videos en los que pruebo la existencia de Dios, pero me siento obligado para hacer un, ¿cómo puedo decir? Un resumen de pruebas para que no haya ninguna duda de la existencia de Dios, que sea incuestionable, sin, sin negarlo. ¿Cómo se puede decir? Undeniable, indiscutible, conclusive. Por eso estoy aquí. Hice este video con toda la información posible para que no haya duda. Now, déjame empezar por una pregunta que los filósofos hacen. ¿Por qué es algo en lugar de nada? ¿Por qué el universo en lugar de nada? La siguiente pregunta, sigue la primera, es la causa y efecto. En latín decimos ex nihilo nihil fit. Nada crea nada. Los ateos apoyan la teoría que el universo siempre ha existido hasta que en 1920, gracias a este hombre, en 1920, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, and I think we have a big telescope with his name, descubrió la expansión del universo, cómo las galaxias se están alejando unas de otras, lo cual concuerda con la teoría de la relatividad general del físico Einstein. Todos estos descubrimientos demostraron la expansión que ocurrió hace millones de años, que todos estos descubrimientos entonces demostraron una explosión que ocurrió hace millones de años a lo que ahora llamamos The Big Bang, la gran explosión, que demostró que el universo comenzó a existir. Por lo tanto, tiene una causa. Y esa causa es Dios. Un ser ontológico, actoexistente, no contingente, antropomórfico, omnipresente, omnipotente, omniscience, benévolo, inmaterial. ¿Qué más puedo decir? Sin tiempo, sin espacio, de una sustancia única, de su propia esencia. Es la fuerza que trasciende el intelecto humano. No lo podemos entender. Y coexiste con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 en 1 que crearon el universo. Esto lo puedes ver en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. En este mundo, todo lo que vemos es contingente. Todo tiene una causa, siendo causados por otros. Dios es no contingente. Es sin causa y debe existir necesariamente en el universo. Now, yo me preguntaba y lo investigué. ¿Por qué Dios creó otros 7 planetas al lado de la Tierra, donde no hay vida? No hay vida en ninguno de ellos. Bueno, esos planetas se crearon para estabilizar el sistema solar y mantener la Tierra a la distancia adecuada del Sol. Todo tiene un propósito de lo que Dios hizo.
Esto fue descubierto hasta 1790 por Pierre-Simon Laplace. Cada planeta con tamaño, gravedad y velocidad de rotación específicos, el Sol jala o tira de los planetas, mientras que los planetas jalan unos a otros. La gravedad es una fuerza misteriosa que actúa a través de grandes distancias de espacio vacío. Las órbitas elípticas evitan que caigan o en picada unas a otras. Los planetas se crearon para mantener la Tierra estable y en órbita segura. Perdón. No. Vamos a ver la causa y efecto y lo voy a hacer por premisas. Así es como hacen los filósofos. Por medio de premisas prueban algo. Primera premisa. El universo comenzó a existir y todos los científicos están de acuerdo con ello. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Segunda premisa. El Big Bang o cualquier otra forma de explosión que hace que el universo exista, Dios enciende la explosión. Por lo tanto, Dios existe. Premisa 3. Dios está fuera y dentro del cosmos y en el universo. Todo subsiste gracias a Él. Por lo tanto, Dios existe. Now, vamos al sentido, el diseño inteligente que hablan muchos cristianos. Es inteligente el diseño del universo, del cosmos, de todo lo que nosotros vemos es inteligente. Alguien lo hizo inteligente y ese diseñador es Dios. La premisa primera en esto, el universo es de uniformidad inteligente. El diseño es creado por un diseñador inteligente, que es Dios. Premisa número 2. En cualquier ser humano existen valores morales y éticos intrínsecos o innatos. Independiente del país o la cultura, estamos hechos a imagen de Dios. Tenemos moralidad dentro de nosotros, son intrínsecos los valores que tenemos dentro de nosotros. Cuando vemos a sufrir a alguien, nos da compasión. Amamos. Todo eso son cualidades de Dios. Solo los tenemos, cada ser humano. No importa que sean creyentes o no creyentes. Porque todos tenemos una parte divina y otra parte humana. Premisa número 3. Tenemos la revelación objetiva de Dios. Objetiva, cuando digo la revelación objetiva es que es tangible, es que se puede tocar, que se puede leer. Es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios habla de Él, del universo y de la raza humana. Entonces no hay excusa por qué no creer en Él. Premisa número 4 y conclusiva. Dios encarnó en Jesús. Jesucristo, es la expresión visible del Dios invisible. Nunca antes, en el Antiguo Testamento, nadie supo quién era Dios. Hasta que no vino Jesucristo, Dios, en la persona de Jesucristo, se dio a entender que Él era Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Todo lo que Él hizo era de acuerdo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios encarnado. Como ser humano, vino a nosotros para salvarte a ti y a mí. Ese era el propósito. Fue el propósito de nuestro Señor Jesús, de morir en la cruz del Calvario y que solamente por fe
Hay salvación en todo ser humano. No es necesaria la iglesia, no es necesaria los dogmas, no es necesaria absolutamente nada, solamente fe de que Él pagó el precio de tu pecado en el Calvario y tomarlo como Señor y Salvador de tu vida. Es todo lo que necesitas. Jesús es la expresión, como lo decía anteriormente, la expresión visible del Dios invisible. Y uno de los teístas, científicos teístas, y hay muchos en la historia, los grandes científicos del pasado eran creyentes en Dios. Newton, Pascal, Kepler, Bacon, Galileo, Descartes, Lavoisier, Copérnico, Einstein y muchos más. Incluso los grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, también ellos eran creyentes de que había alguien más allá de los muchos dioses que ellos tenían en Grecia. Y también el líder de la comunidad atea que se convirtió al cristianismo, Anthony Flew. Primero escribió un libro, No hay Dios. Después cuando se convirtió, escribió otro libro que dice, Hay un Dios. ¿Qué lo hizo cambiar? Concluyó que el universo no puede ser explicado sin Dios. Y también la complejidad y la disposición del ADN que es necesario para producir la vida, lo convirtieron en un creyente. Es complejo el ADN. El ateísmo no puede explicar cómo se creó o llegó a ser el universo. Pregunta a cualquier ateo y no te lo puede explicar. Ni la evolución lo explica. No puede explicar la evolución cómo comenzó la vida. Solo quieren sacar a Dios de la creación. Es todo su propósito de los ateos. Y lo que hacen, están envenenando la mente de las personas y haciéndolas cautivas de sus teorías absurdas. Se jactan, ellos mismos, los ateos, se jactan de ser intelectuales. Yo he debatido con algunos de ellos y creen ellos que son más inteligentes que yo, más inteligentes que todo mundo. Pero al contrario, son tontos. Porque se enfocan en la ciencia y en todo lo que está demostrado a través de la observación empírica. Pero son tontos, como Dios dice en su palabra, y no lo digo yo. Dice, the fool says in his heart there is no God. El tonto dice en su corazón no hay Dios. Y eso está en la palabra de Dios. Voy a nombrar algunos, ya los había nombrado anteriormente en mis videos. Voy a nombrar algunos de los contemporáneos ateos. El líder de todos ellos, Richard Dawkins, Sam Harris, Lawrence Krauss, Christopher Hitchens, que ahora ya está muerto. Dios haya tenido misericordia de él, porque siempre peleó de que no había Dios. Y Matt Dillahunty, que tiene un programa de radio. Alguien me decía en uno de los comentarios que Matt Dillahunty dice que no debemos oír a los cristianos, que bla, 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 y todo eso. Yo le contesté. Contesto todos los comentarios que ellos me hagan, no importa que sean positivos o negativos, yo tengo que contestar. Por eso hago los videos. Pero siempre demostrando where I stand, dónde estoy parado, qué es lo que yo creo. Y esto explicándolo por la razón, la lógica, la ciencia y todo lo demás. Este grupo de personas, los ateos, tienen un conocimiento de ciencia y filosofía, pero muy pequeño. Pero no conocen absolutamente nada
de lo metafísico o lo espiritual. No conocen la palabra de Dios ni la interpretación de la Biblia, mucho menos la hermenéutica o la exegesis, que cuando estudiamos la palabra de Dios necesitamos eso para interpretar la palabra de Dios. Posteriormente, en los debates utilizan la semántica lingüística y caen en un razonamiento circular. Eso es absurdo en filosofía, caen van a lo mismo y dan, vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, lo que le llaman razonamiento circular. La argumentación no va a ningún lado ni prueba nada. Es muy común que pregunten, por ejemplo, define a Dios. Porque hay muchos dioses. Ellos dicen, porque hay muchos dioses. Bueno, los otros dioses no son dioses. Son imágenes o conceptos que ha inventado el hombre, pero no el omnipotente, el que controla todo el universo y a nosotros mismos. O también te pueden preguntar, define la palabra existir. ¿Quién decía? Descartes. Hay quien que decía, pienso, luego existo. Afirman que Dios es un concepto que solo existe en nuestra mente. Eso es lo que dicen los ateos. Pues bien, en ese caso, repito el argumento ontológico de San Anselmo. San Anselmo dice de esta manera, pon mucha atención, ¿okay? Porque es filosófico todo esto. Dios es, por definición, el ser más grande concebible. O Dios existe en mi mente, pero no en la realidad, o existen ambos. Supongamos que existe en mi mente solamente, pero no en la realidad. Luego, Dios no es el ser más grande que se pueda concebir. Pero esto es imposible. Por lo tanto, Dios existe tanto en mi mente como en la realidad. Por lo tanto, Dios existe. Va con premisas, Dios es un espíritu universal. Incluso tu mente está controlada por Él para cumplir su voluntad en ti. No puedes esconderte de Él. Incluso las tinieblas son luz para Él. Así dice la palabra de Dios. Los ateos solo creen en la observación empíricas. Otros son nihilistas. No creen en nada y no tienen propósito en la vida, como Nietzsche, el filósofo Nietzsche, ateo, que yo he leído sus libros, pero algunas cosas son garbage, aunque es un buen filósofo. Yo tengo el conocimiento natural, así como el conocimiento espiritual. Y por eso puedo hacer esta clase de videos, porque conozco un poco de ciencia, un poco de filosofía, pero más que nada, el conocimiento espiritual que Dios me ha dado. Estos videos que hago en inglés y en español, y Dios me da gracia para hacer, no porque yo sea inteligente, sino que Dios me da la gracia para hacer una narrativa clara, exástica y cristalina en diversos temas. Puedes ver todos mis otros videos y son de diferentes temas, de diferentes tópicos, pero Dios me da esa inteligencia para hacerlos. Y es algo que a mí me gusta, no por dinero, no lo hago por dinero, lo hago para enseñar a otras personas. Eso, ahí tienes. Todo lo que hablo en este video es indubitable. Como dice la palabra de Dios, no se puede debatir esto que yo te estoy demostrando en la ciencia, en la lógica y la razón. En este video te demuestro que Dios existe. Con la ciencia,
la lógica, la razón y a través de las premisas. Ahora es tu decisión de vivir miserablemente sin creer en Dios, el Dios de la Biblia, que te ama y quiere darte una vida fructífera y exitosa, perdón. Tú dile, si quieres ateo, demuéstrame que existes de alguna manera y yo voy a creer en ti. Y me arrepiento de toda mi vida que he llevado. Y te sigo y leo tu santa palabra y yo te aseguro que lo hará. Haz eso. ¿Cuántos ateos no se han convertido al Señor? Dios te puede mostrar señales para que creas en Él. Porque Dios es real y está en todo el universo, aún aquí mismo donde yo estoy. Que Dios te bendiga. Y no te olvides de suscribirte a mis videos y ver todos los demás videos.